PIC Atlas DCA Pro es un dispositivo capaz de determinar las características principales de los semiconductores, como por ejemplo el transistor, MOSFET, diodos Zener, diodos LED, entre otros componentes. Como vemos en la imagen, su kit consta de un manual de usuario, de, además de 3 conectores en forma de pinza. También el dispositivo tiene una entrada micro USB y su propio USB portátil. Cabe aclarar que estos dispositivos están diseñados específicamente para realizar pruebas no destructivas en nuestros componentes. Esto significa que pueden evaluar las características eléctricas. Esto significa que pueden evaluar las características eléctricas de los componentes sin aplicar tensiones de trabajo que podrían dañarlos. Este tipo de dispositivo también utilizan técnicas de medición y análisis que involucran corrientes y tensiones muy bajas y controladas. Eso permitiendo reducir el riesgo en sus mediciones. Además, el PIC Atlas consta de circuitos de protección que garantizan el cuidado del componente y el mismo dispositivo durante el proceso de prueba. Estas pruebas pueden incluir como por ejemplo la medición de corriente de fuga, tensión de polarización inversa, resistencia directa, entre otras mediciones. Basándose en estos resultados, el dispositivo compara las características eléctricas medidas con una memoria propia, donde puede obtener diferentes tipos de componentes con resultados similares. Una vez identificado este tipo de componente, el PIC Atlas DCA Pro muestra los resultados en pantalla, como se muestran en las imágenes. Esto puede incluir información como el tipo de componente, el número de pines, la ganancia de transistor, tensiones umbral de MOSFET, caída de voltaje de diodos, entre otros datos importantes. No. Además, podemos ver por pantalla cómo cada pin tiene asociado el color respectivo al que está conectado, pudiendo determinar, en este caso, en el MOSFET, la compuerta, el drenador y el surtidor. Otro ejemplo de mediciones, podemos ver la ganancia misma de los transistores, como también determinar qué tipo de transistores, siendo en este caso un transistor PNP y de germanio. El PIC Atlas Pro funciona utilizando una técnica llamada análisis de curva de dispositivos. Cuando hablamos de análisis de curva, hacemos relación a las curvas características de nuestros semiconductores, como por ejemplo en la imagen se muestra una curva o una gráfica, un ejemplo de curvas características de un dispositivo, en este caso un transistor BJT. En estos ejemplos podemos ver la medición hecha para diferentes dispositivos semiconductores. En la primera imagen vemos un diodo con su tensión directa y su corriente. En la segunda imagen vemos un diodo Zener con su tensión en inversa y su corriente. Como también además podemos ver el ánodo y el cátodo con su respectivo color al que está conectado. Y en las siguientes 3 imágenes podemos ver varias características de nuestro regulador de voltaje, como también determinar cada pin, y su tensión de regulación. Dijimos al principio que el PIC Atlas Pro trae físicamente una conexión. Dijimos anteriormente que el PIC Atlas podemos encontrar un micro USB con el que podemos trabajar con el software DCA Pro.
Este software nos permite ver gráficas y tablas que muestran las características eléctricas del componente probado, lo que facilita la interpretación de los resultados. Podríamos decir que tenemos digitalizado en tiempo real un datasheet del transistor medido. Además, esta aplicación nos permite guardar cada medición realizada en los diferentes dispositivos semiconductores para poder tener un historial de las mediciones realizadas. En la imagen podemos ver el precio de venta en el mercado dado por la misma empresa PIC. También se nos ha advertido que no es recomendable comprar este dispositivo fuera de la empresa, ya que puede ser alguna copia barata del mismo. Bueno, a continuación vamos a estar hablando del siguiente trazador de curvas que se llama FADOS 9F1. Es un dispositivo que tiene esta característica. Está producido por la empresa ProudRG Industrial Project Design. Eh, bueno, esto es un set que viene, digamos, cuando uno lo compra, viene con 3 puntos de osciloscopios, un sensor de infrarrojo para la medición de temperatura, como ya vamos a ver, y un cable cocodrilo para alimentar las placas de prueba. Bueno, como ya dijimos, es un dispositivo multifunción que además de cumplir de osciloscopios, es un tester de corriente de tensión y lo que se distingue de los demás es que nos trae un software capaz de conectarlo a una pantalla y podemos observar las mediciones de la curva BI para un mejor análisis y testing. El medidor de temperatura a través del infrarrojo, como puse un ejemplo acá se está haciendo una medición de temperatura de este chip mediante el sensor de infrarrojo, que es esto lo que está midiendo. Y además lo interesante es que nos muestra un circuito equivalente de lo que estamos midiendo eh, para un mejor análisis. Esto me pareció muy interesante. Bueno, como todos sabemos, a medida que aumente la frecuencia, hay más interferencias, de lo que la tolerancia de error va a aumentar a medida que aumentemos la frecuencia. Esto es lo que está diciendo esta oración. También me pareció interesante ver cómo varían las mediciones, es el tolerancia, digamos, de error. Vemos que la resistencia tiene un 2% de error, un 3% de error el condensador y el voltaje directo en el caso de un semiconductor, en un diodo, 0,1 voltios, más o menos. Acá puse varios ejemplos para ver cómo va variando la diferencia, digamos, de las mediciones. Si tenemos una resistencia a un condensador y están conectados en paralelo, la resistencia va a variar, digamos, un 4% su medición, el error, y un condensador un 5%. Si tenemos un diodo y una resistencia, si van en serie, un 4%, y si están en paralelo, un 3%. Si los diodos y una resistencia, hay dos diodos y una resistencia están conectadas en paralelo, observamos que la tolerancia de error es bastante alta con respecto a las otras. Bueno, cuando nosotros conectamos el dispositivo a una pantalla, lo primero que observaríamos sería este tipo, en donde en la parte superior tenemos una corriente, que es la corriente que está trabajando en el circuito. La máxima tensión, observamos que se forma un área, esta área, la curva BI, y podemos ver cómo va variando la resistencia del circuito a medida que yo aumento la tensión. Esto es muy interesante. Bueno, a la continuación tenemos un timer, un seteo de temperatura y una manera gráfica para ver la temperatura con el sensor. Con respecto a la curva, por ejemplo, estamos midiendo un diodo, lo que observaríamos es la curva típica de tensión directa, que a 0,7, ahí nos va a decir más o menos. eh, la caída directa del diodo, tal como se comporta en la curva, y la tensión cuando se polariza de manera inversa, observamos que no tiene tensión, no tiene corriente. Bueno, y acá nos muestra el circuito equivalente cuando está conectado de manera directa sobre el channel 1, es decir, una de las puntas, y vemos que el channel 2, es decir, la otra punta, no está conectada a nada y no nos muestra nada porque no está el circuito abierto. Cuando nosotros conectamos en inversa al diodo, observamos que, bueno,
la caída es la tensión, digamos, de la curva tal típica cuando se polariza inmerso un diodo. Y también observamos acá que no está este circuito abierto el otro componente. Bueno, eso sería todo. Dejo a continuación a mi compañero que explique las siguientes gráficas. Muchas gracias. Bueno, como mi compañero ya les explicó cómo funciona o cómo sería la gráfica de un diodo, yo les voy a explicar de las gráficas de otros componentes que nos parecieron muy interesantes a la hora de utilizar este analizador de curvas. Como podemos ver, acá tenemos la gráfica del capacitor, que es una elipse. El condensador es un componente reactivo que almacena energía. Entonces, por lo tanto, la gráfica BI no es una línea recta, como si lo sería en la gráfica de una resistencia. Que en este caso no pusimos la filmina de la resistencia porque no nos pareció muy necesario, pero la resistencia tendría una línea recta en este punto. ¿Por qué en el capacitor es una elipse o un círculo? Cuando el voltaje es cero en un capacitor, la corriente es máxima. Entonces podemos ver en esta gráfica que cuando la tensión es cero, la corriente es máxima. Y cuando la corriente es cero, el voltaje es máximo. Entonces podemos decir que los componentes capacitivos son como una gráfica circular o elíptica. Y el ancho de la elipse, cambia según el valor del condensador. Si el condensador es de alto valor, va a estar cerca del eje vertical, se va a asemejar a una curva más cerca del eje vertical. Y si tiene bajo valor, va a estar cerca del eje horizontal. Y si es un valor medio de un capacitor, va a tomar una forma circular. Bueno, ¿para qué nos sirve este analizador de curvas? Por ejemplo, en un capacitor podemos detectar los fallos. Los fallos en un capacitor son causados por la fuga en el capacitor. En general, entonces, el capacitor actúa como si tuviera una resistencia en paralelo, como se puede ver en esta filita. Acá abajo, a la izquierda, podemos encontrar el circuito equivalente de lo que estamos midiendo. Como se puede ver, en este caso, tenemos el capacitor que está en paralelo a una resistencia. Esta resistencia es lo que nos representa la fuga del capacitor. Entonces, en la gráfica podemos ver cómo la elipse se ve deformada por esta resistencia. Acá hay otro caso a la derecha, pero es lo mismo. Otra gráfica que nos pareció interesante mostrar es del inductor. El inductor también tiene una forma elíptica, como el capacitor, y el ancho también depende del valor del componente. En la teoría, el inductor tendría que ser de forma elíptica, pero al tener hilos conductores, que, que tendría resistencia, no tiene esa forma elíptica, sino se ve un poco deformada por las fugas que generan los cables, el hilo conductor. Acá podemos ver dos inductores diferentes. Y bueno, la forma de distinguir cuando un inductor está defectuoso es tomar un inductor que sabemos que está bien, que está sano, y compararlo con el que tenemos dudas si está con fallas o no. Entonces tendríamos que tener un inductor que sea patrón y otro que vemos si está fallando o no. Bueno, otra gráfica interesante es, podés ver la curva que tiene un transistor. Como vimos y como ya mencionó mi compañero, pudimos ver del diodo, bueno, del transistor también se puede ver. Acá a la derecha podemos observar también algo interesante de este dispositivo, es que podemos ver dónde estamos conectando las puntas. Se puede ver el canal 1 conectado a base y el canal 2 conectado a colector. Es una interfaz también se entiende muy fácil, así que está bueno. Y podemos ver acá la curva del transistor.
Bueno, y por último, estuvimos buscando qué precio tiene este aparato. Se puede ver que no es tan barato. Lo mismo, este precio no es de la página oficial, pero nos sirvió de guía para mostrar. Eso es todo. Muchas gracias.